Bienvenidos al Club del Clásico Motos. Nos sumergimos en la historia de dos modelos diferentes y singulares. La moto Premeta 250 centímetros cúbicos de 1953 y la Bultaco Sherpa modelo 10, más conocida como Sammy Miller. Ambas revolucionarias en el deporte y con diseños ágiles y versátiles. Además, contamos con una entrevista a Juanjo, director del Museo de Motos de Alcalá de Henares Made in Spain. Hoy nos cuenta la historia de las motos de cross de 125 centímetros cúbicos. Hablamos de tres modelos diferentes, pero iguales en su funcionamiento. Para finalizar, hablaremos de dos modelos icónicos. La Osa 250 Sport, que no solo representa una moto deportiva de alto nivel, sino que encapsula el espíritu de una época en la que las marcas españolas competían para destacar a nivel mundial, y la Clua 125, que representa la capacidad de ingenieros y fabricantes nacionales para desarrollar soluciones ingeniosas y accesibles en tiempos difíciles. Prepárese para un episodio lleno de historia, anécdotas y la esencia pura de las motos clásicas. Buenos días a todos. Una vez más estamos en el Museo de la Moto Made in Spain. Una joya más de las muchas que tenemos aquí para deleite del público asistente, de los visitantes. Hoy os vamos a hablar de una moto muy especial, muy exclusiva. Os adelantaré que se fabricaron entre 20 y 25 unidades, nada más. En Erandio, una localidad de Euskadi, tres socios emprendedores tenían una industria de mecanizados. Esa industria era taller y mecanizados de precisión. Trabajaban para otras empresas suministrando diversos materiales, pero estos tres socios, grandes aficionados al mundo de la motocicleta, entonces, en una época compleja y convulsa en este país, hablamos de mediados de los años 50, para los más desconocedores de esa época os diré que todavía estaba la cartilla de racionamiento. Se dedicaron a pensar en cómo hacer una motocicleta de una manera casi artesanal, porque, insisto, 20-25 unidades producidas entre 125 y 250 centímetros cúbicos, que es la que tenemos aquí presente. Si os fijáis, la marca es Premeta. ¿Qué es Premeta? Al revés, taller, mecanizados, precisión. Esta es una de las pocas unidades en 250. Muy en la línea de las motos más occidentales, muchos dicen que se inspiró en la Motobecane francesa, y algo de cierto hay, pero con los recursos propios que tenían a nivel industria, fabricaron de una forma autosuficiente, yo diría el 80% de la moto, incluso el bloque de motor, los cárteres, todo esto estaba fabricado en esa localidad, en Erandio. Esta moto procede de una colección, junto con otras muy especiales, que en su momento uno de los principales aportadores de motocicletas que tenemos en el Museo de la Moto Made in Spain de Alcalá de Henares nos cedió, que es Ignacio Medina, popularmente muy conocido en el mundo del motor como Medinaví, mecenas de multitud de deportistas en el mundo del motor, desde un Carlos Sainz a un Ángel Nieto, Fernando Alonso, una serie de personas muy relevantes que todos conocemos y que gracias a Nacho Medina han salido adelante desde sus inicios. Bueno, pues esta moto está expuesta en el museo, propiedad de nuestro gran amigo Ignacio Medina, que siempre estaremos agradecidos a no esta moto, sino a 80 más que gentilmente nos deja a nuestra disposición para que los visitantes disfruten.
Hola amigos, estamos aquí en el Museo de la Moto Made in Spain de Alcalá de Henares y hoy tenemos algo muy especial porque es la Bultaco Sherpa modelo 10, más conocida como Sammy Miller, que es una moto que revoluciona toda la disciplina del trial, ya que hasta entonces las motos que dominaban la especialidad eran motos británicas, normalmente de 4 tiempos, muy pesadas, y gracias a esta moto cambia completamente el panorama del deporte del trial. La historia de cómo Bultaco cambia para siempre la historia del trial empieza con esta moto y un poquito antes. Y hoy os vamos a contar especialmente cómo llega Bultaco a dominar el trial y posteriormente las marcas españolas como Montesa y Ossa. En el año 1961, un piloto británico, Dan Shorey, compite para Bultaco a través del importador de la marca en Inglaterra, el primer importador. Él es piloto de velocidad con una Bultaco Tralla 101, pero para mejorar su técnica quiere hacer motocross y trial. Entonces le pide a don Paco Bultó poder practicar con su moto británica. Paco Bultó, muy avispado, le ofrece la posibilidad de llevarse una Bultaco Sherpa N y modificarla para hacer trial. Entonces, de esta manera, Dan Shorey empieza a competir en Inglaterra con una Bultaco Sherpa N a la que le había hecho muchas modificaciones, siendo la primera moto española que compite en Inglaterra y empieza a modificarse para trial. Ante el éxito de los triales en los que participa Dan Shorey con la moto que él había modificado, su compañero también, el importador de Bultaco, que es Tom Ollerton, se prepara también una Bultaco para participar en triales y es la primera Bultaco que participa en los 6 días de Escocia. En Bultaco ya eran previsores y sabían que el deporte del trial estaba creciendo bastante y entonces los sobrinos de don Paco Bultó, Oriol Puig Bultó y Juan Soler, fueron a un trial cerca de París para investigar cómo funcionaba este deporte y empezaron a desarrollar alguna moto de trial paralelamente a lo que estaban haciendo Tom Ollerton y Dan Shorey. Sammy Miller, el número 1 de la especialidad en ese momento, coinciden, se ponen en contacto y Sammy empieza a mostrar mucho interés en la moto que había preparado tanto Dan Shorey como Tom Ollerton y se muestra interesado por la marca. Coinciden en los 6 días internacionales de enduro en la República Democrática Alemana y llegan a un acuerdo para verse en la finca San Antonio, donde se desplaza Sammy Miller y empiezan a preparar un prototipo de lo que sería posteriormente esta moto. Ese prototipo está basado en la moto que era más de 500 veces vencedora en triales en Inglaterra con Sammy Miller, que era la Ariel Goff 132, de la que toma dimensiones del chasis, geometría, ángulo de avance de la horquilla y muchas otras especificaciones. Y al final, en apenas 12 días, fabrican el prototipo de lo que sería esta moto, la Bultaco Sherpa modelo 10 Sammy Miller. Esta moto en concreto se diferencia, es la primera serie, y se diferencia por el depósito de forma redondeada tomado de la Bultaco Sherpa N. Se caracteriza también por su peculiar culata radial y bueno, para fabricar el motor se toma el modelo San Antonio 1 que tenían las Tralla 101, las Bultaco Sherpa S, las Sherpa N y con 4 marchas y se aumenta la cilindrada a 250 centímetros cúbicos. Sí, esta moto tiene un depósito de 8 litros, un carburador IRZ de 24 y el chasis viene de la Sherpa S modificado completamente. Sammy Miller debuta con la modelo 10, queda segundo en su primer trial, pero en el segundo trial en el que compite gana y a partir de entonces empieza a ganar un trial tras otro. El cambio principal es que esta Bultaco, la Sherpa modelo 10, es la primera en el mundo que está fabricada exclusivamente desde el inicio para hacer trial. A diferencia de las motos anteriores británicas, que eran motos derivadas de la carretera, que eran modificadas para la práctica del trial, pero no habían sido diseñadas específicamente para practicar trial. A partir de la irrupción de esta moto, la Bultaco Sherpa T, el mundo del trial cambia completamente. Entonces, esta moto empieza a comercializarse en 1965 y en 1969 prácticamente el 90% de competidores que participaban, por ejemplo en la Challenge Henry Rutars,
que era el primer campeonato internacional de trial que se hacía en Europa, prácticamente todos llevaban motos españolas Bultaco y Montesa. Comienza ahí la carrera por el trial entre las marcas españolas Bultaco, Montesa y Osa, que llegan a dominar al 100% este deporte. Hola a todos, buenos días. Estamos en el Museo de la Moto Made in Spain, en Alcalá de Henares. Y hoy os voy a hablar del éxito de las motos de cross de 125 centímetros cúbicos en la gloriosa década de los 70. Modelos, yo diría, elevados a la categoría de mito hoy día para aquellos que tenemos una cierta edad. En primer lugar vamos a hablar de la Montesa Capra 125 VB, versión 77-78, diferían muy pocos detalles. Yo diría que la precursora de las competiciones de cierta entidad a nivel nacional en esta cilindrada, puesto que la categoría de juveniles, que era la que entonces abarcaba entre los 14 y 16 años, Montesa decidió lanzar el Trofeo Montesa, Juvenil 125. Con estas armas. Antes estuvo la versión VA, que fue el origen de ese campeonato. De aquí salieron grandes pilotos que marcaron la historia del motocross nacional en años posteriores, desde los inicios que era el ibicenco Ramón Ramón, Juan José Barragán, madrileño, Toni Arcarons, gerundense, y algunos otros, Agustí Val, el Tigre de Navas, todos ellos empezaron a competir con esta Montesa Capra en el Trofeo Montesa. Luego existió el Triangular Nacional Motociclismo, que también fomentaba la revista esa categoría, y esta es una de las motos más icónicas de entonces. Robustas, fiables, siguiendo la tónica y la línea de toda la saga VA-VB de entonces de la fábrica de Esplugas, y la versión más vendida en todos los modelos junto con otros fabricantes. Tuvo dignos rivales, muy dignos rivales. ¿Quién no recuerda la preciosa Bultaco Pursan MK10 125? Esta moto en el año 77 era pues, una belleza absoluta. Una vez más, un gran diseño de Lluís Carreras, el dibujante de Bultaco. Dignísima rival de la Capra. La primera, si no me equivoco, en ya modificar la transmisión primaria por engranajes en vez de por cadena, con un ruido mecánico que tenía bastante escandaloso, pero sin problemas de mecánica. Una moto también con un rendimiento espectacular. Y por supuesto, Osa Phantom, otra de las bellezas de entonces, ¿no? Esta moto de 125 era una versión un poquito anterior. La 125 estuvo en venta en el año 74 y 75, pero en el 76 y 77 seguía peleando con las otras dos por los puestos de honor. Sin ninguna duda, las tres motos, a cada cual más bonita y a cada cual más deseada en esos mediados de los 70 hasta finales. Una verdadera etapa del motocross nacional buscando nuevos valores, como así sucedió. Hoy en una de nuestras secciones hablamos de dos grandes motocicletas. Por un lado, hablamos de la Osa 250 Sport, una de las más emblemáticas de esta marca.
el fabricante español que marcó un legado de innovación, estilo y rendimiento. Con un diseño elegante y una mecánica robusta, esta moto marcó un antes y un después en el mercado de motos deportivas en España durante los años 60 y 70, siendo muy apreciada tanto por los aficionados al motociclismo como por los competidores en circuitos. Fue una evolución de los modelos anteriores y representó un salto significativo en términos de prestaciones y diseño. Estaba equipada con un motor monocilíndrico de 244 centímetros cúbicos de 2 tiempos, refrigerado por aire con una potencia aproximada de 20 a 24 caballos. Alcanzando velocidades máximas cercanas a los 140 km/h, convirtiéndose en una de las motos deportivas más rápidas de su categoría. Contaba con un chasis tubular de acero que garantizaba ligereza y resistencia. Con un peso en seco de 112 kilos, la Osa 250 se manejaba con facilidad, lo que la hacía ideal tanto para pilotos experimentados como para los que buscaban una moto rápida y ágil. Además, su caja de cambios de 5 velocidades ofrecía una aceleración ágil y una conducción dinámica. Tenía frenos de tambor con un excelente rendimiento para la época. Esto le otorgaba una frenada confiable y progresiva. La suspensión delantera contaba con una horquilla telescópica hidráulica, mientras que en la trasera tenía un doble amortiguador ajustable, ofreciendo una conducción suave y estable en carreteras sinuosas o de mal estado. El diseño deportivo era refinado y funcional, con una conducción que equilibraba comodidad y aerodinámica. Sus líneas elegantes modernas incluían un depósito de combustible en forma de lágrima pintado con combinaciones de colores llamativos. La Osa 250 Sport estaba diseñada para ofrecer el rendimiento deportivo sin comprometer la fiabilidad. Era perfecta tanto para los que buscaban disfrutar de sus rutas por carretera como para aquellos que querían competir en circuitos. Su motor respondía de manera vibrante y tenía un sonido característico que emocionaba a los entusiastas del motociclismo. Gracias a su combinación de velocidad, maniobrabilidad y estilo, esta moto se convirtió en una opción popular entre jóvenes pilotos de la época que buscaban una alternativa a las marcas más tradicionales como Bultaco o Montesa. Hoy en día, la Osa 250 Sport es un objeto de deseo para coleccionistas de motos clásicas. Su diseño atemporal y calidad de construcción la han mantenido como un símbolo de ingenio español en el motociclismo. Además, la Osa 250 Sport ha sido incluida en exposiciones y eventos dedicados a motocicletas clásicas donde siempre roba miradas por su belleza y el sonido inconfundible de su motor. Por otro lado, la Clua 125 es un ejemplo notable de la creatividad y la dedicación de la industria española de las motocicletas en la posguerra. Fabricada por la empresa Construcciones Mecánicas Clua, este modelo destaca por su diseño compacto, su funcionabilidad y su espíritu innovador en una época en la que las motocicletas eran un medio de transporte crucial para toda la clase trabajadora y los jóvenes de España. La Clua 125 apareció como una de las respuestas de la compañía a las demandas del mercado de mediados de los años 50, con una configuración diseñada para satisfacer las necesidades de los motoristas urbanos y rurales. Contaba con un diseño que equilibraba funcionalidad y estética, siendo especialmente atractiva para los motoristas de la época que buscaban un medio de transporte práctico, económico y duradero. El diseño de la Clua 125 centímetros cúbicos reflejaba la tendencia de la época, con líneas sencillas y elegantes. El depósito de combustible tenía una forma alargada y estaba decorado con detalles cromados o pintado en colores sólidos, como el rojo, el azul o el negro.
el asiento era de una sola plaza, aunque algunos modelos incluían un pequeño asiento trasero opcional, lo que la hacía práctica para trayectos cortos con acompañante. Su cuadro de instrumentos, aunque básico, incluía un velocímetro central, suficiente para las necesidades de los motociclistas de los años 50. Su precio competitivo y bajo mantenimiento la convirtieron en una opción popular, especialmente en áreas urbanas donde las motocicletas eran fundamentales para la movilidad. Además, en un momento en el que la economía española estaba en un proceso de recuperación, modelos como este ofrecían una alternativa accesible al coche, aún fuera del alcance de muchas familias. Aunque Clua disfrutó de un periodo de éxito en los años 50 y principios de los 60, la llegada del fabricante extranjero al mercado español y la creciente competitividad de marcas locales como Montesa, Bultaco y Derby comenzaron a afectar sus ventas. El mercado exigía cada vez más innovaciones y Clua, con recursos limitados, no podía mantener el ritmo. Finalmente, la compañía cesó su actividad en 1962, dejando modelos como la Clua 125 centímetros cúbicos como testigo de su legado en la historia del motociclismo español. En la actualidad es un objeto de colección muy buscado por los entusiastas de las motos clásicas. Restaurar una de estas máquinas es un trabajo que requiere dedicación, pero el resultado final es un tributo a una época en la que las motocicletas representaban mucho más que un medio de transporte. Los modelos que hemos tratado hoy, bien conservados o restaurados, suelen aparecer en ferias y concentraciones de motos clásicas, donde siempre despiertan admiración por sus diseños nostálgicos y su relevancia histórica. Ha sido un verdadero placer compartir con vosotros estas joyas sobre ruedas cargadas de historia y de pasión. Gracias por acompañarnos en este viaje y, por supuesto, seguir pendientes. En los próximos episodios tendremos mucho más que descubrir juntos. Y recuerda, en el Club del Clásico Motos, la leyenda sigue viva. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por la historia de los vehículos de las dos ruedas. Te esperamos en nuestro próximo capítulo con más aventuras. Hasta pronto.